Bien, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias o todas las naciones de la tierra. Los grandes cambios sociales en tiempos bíblicos y contemporáneos los han traído hombres que han sido capaces de entender o de leer los tiempos. Para lograr este objetivo, primero debemos desenredar verdades que han sido torcidas con el fin de complacer la ambición, el deseo antojadizo de generaciones pasadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para descubrir qué plan tiene el Señor con la iglesia y con Israel, tendremos que necesariamente referirnos a la teología del reemplazo, que postula que como Israel rechazó a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios, como dice el libro de Juan, capítulo 1, a lo suyo vino, a su tarea, pero los suyos no le recibieron. Como no le recibieron ni le reconocieron, supuestamente esta teoría establece que Dios destituyó a Israel de todos los beneficios como pueblo escogido entre las naciones y los sustituyó transfiriendo a la iglesia todas las promesas y las bendiciones que originalmente estaban asignadas para su pueblo. Esta postura está arraigada en la genética de algunas denominaciones cristianas evangélicas y de manera consciente o inconsciente nosotros hemos sido formados y criados y hemos levantado ministerios a la sombra de estas doctrinas, y para poder entender este llamado de Dios hay que desenredar un poco esto, quitar el velo para poder ver el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Partiendo de la base que el gestor de la gran reforma, Martín Lutero, a quien tenemos que agradecerle bastantes cosas, pero era un sacerdote, por ende arrastraba teologías y visiones de mundo que habían sido obviamente creadas con fines personales y mezquinos. Él sostenía esta teología, desarrollando en Alemania un antisemitismo y una animadversión contra la nación de Israel, que trae como consecuencia uno de los resultados más nefastos, más dolorosos. La herida más grande que la humanidad pueda tener fue el trabajo que Hitler realizó en contra de la nación de Israel en el genocidio, que es la herida de la humanidad hasta el día de hoy. Históricamente, la Iglesia Católica ha establecido un poder de control y manipulación sobre las naciones a través de sostener de manera abierta o solapadamente posturas como la teología del reemplazo. Hace acreedora a la Iglesia de un gran poder religioso, social, sobre la tierra. Ha manipulado la verdad a su antojo, porque el poder corrompe. Y se escucha mejor Estado Vaticano que Estado de Israel. La Biblia registra que la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Con este don de conocimiento supieron guiar al pueblo de Dios en distintas instancias de la historia. Para este tiempo de cambios precisamos hombres y mujeres entendidos en la palabra y que puedan discernir el plan de Dios para esta generación. Porque la tarea de las generaciones pasadas ya fue hecha, pero Dios tiene un plan para nosotros. Hay una tarea que debemos realizar. Por eso estamos aquí y debemos entender ese propósito y ese plan divino. Es urgente. Yo siento la urgencia de Dios.
Apóstol Héctor y yo y los que hemos trabajado en visiones anteriores sabemos lo que es involucrarse en un proyecto nacional, las buenas y las malas cosas. Y creo que muchos de nosotros tendríamos que decirle al Señor, muchísimas gracias, paso. Pero como dice Pablo, me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no hago esto! Una visión es algo que arde dentro tuyo, ¿no es así, Minka? Es un fuego que no podemos apagar, que te inquieta, que te quita el sueño, y ahí está Dios. Y nos deja una sola salida, obedecer u obedecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Número 1, cabe preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios para esta nación a través de su iglesia? Dios ha profetizado a través de sus siervos por décadas que Chile será cuna de un gran avivamiento, y lo hemos oído. Que Chile será la Antioquía de las naciones, también lo hemos oído. Que Chile es como la espada de Dios al costado de América para hacer justicia en su reino. Que Chile será una antorcha encendida para las naciones. Que Chile experimentará un gran despertar. Pero hemos aguardado el tiempo del cumplimiento de todo lo que se ha dicho, y si somos sinceros, no hemos visto mucho de aquello. Aunque se ha hecho un trabajo severo, han habido oraciones, se ha ungido esta tierra por aire, nuestro suelo ha sido ungido, profetas nacionales y extranjeros han venido para declarar esto, y pareciera que son palabras que quedaron en el viento. Y los detractores de los profetas nos enrostran. ¿Dónde están tus profecías? Pero queridos, Dios no tiene nada por tardanza. En su tiempo, Él ha de cumplir todo lo que ha salido a través de la boca de sus profetas. Dele un aplauso al Señor. Dios es fiel. Si Él habló, Él cumplirá. Si Él habló, Él lo hará. El problema es que tenemos que calibrar nuestro reloj. De pronto queremos que el reloj del cielo gire conforme al tiempo, nuestro tiempo natural. ¿Quién podrá mover a Dios de su plan? Todo tiene su tiempo bajo el cielo y todo tiene su hora. Y llegó esa hora y llegó ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aplauda al Rey. Lo creemos. Lo creemos. También debemos entender que si analizamos la posición de la iglesia en Chile, no hay una gran influencia. La iglesia socialmente no está influenciando en la sociedad. No vemos mega congregaciones de 10,000, de 15,000 miembros. No vemos una influencia resaltante de la iglesia en la sociedad. Es más, hemos visto de pronto cómo nuestros valores que hemos predicado por años, por décadas, han sido pisoteados. Pareciera que la sal ha perdido su sabor, su fuerza, y nos han pisoteado. Pero si Lázaro fue levantado, nosotros nos seremos levantados por la gracia de Dios. Porque creo que donde hay muerte, hay resurrección. Donde alguien ha caído, está la mano de Dios para levantar. Y creo que Dios traerá un levantamiento a su iglesia, a sus líderes, a esta nación. Viene un tiempo de honra de parte de Dios para Chile, para sus ministros. Aleluya, ninguna palabra que ha sido soltada proféticamente quedará en el anonimato o en la historia sin cumplirse. Declaro en el nombre del Señor que Dios traerá a cumplimiento todo lo que Él ha dicho de esta nación. Se cumplirá porque no es hombre para no cumplir. Él lo hará. Para que Chile sepa que Él es el Dios todopoderoso que cumple lo que promete.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero en medio de todo esto creo que se está formando un clima, una atmósfera profética para que Chile salga del desierto. Podríamos decir como Cantares 2:12, se ha mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Visión Ticumolán, Chile a cielo abierto. Esta visión es una revelación sobre el tiempo profético en que Dios ha hecho entrar a esta generación y a la nación. Revelación es quitar el velo. Creo que hay muchos velos que deben ser quitados. Y es una tarea tremenda porque el que tiene velos tropieza, el que tiene velos no sabe dónde va. Número 2, la voluntad de Dios es bendecir a las naciones de la tierra. Y aquí quiero establecer algunos precedentes de por qué existe Israel. ¿Cuál es el fin de esta nación? Dios establece a Israel como fuente de bendición para las naciones. Esto es desde siempre. Jesús lo ratifica cuando le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Aleluya. Juan 4:22 es lo que mencioné recién. Los registros en el Antiguo Testamento son numerosos. Según Éxodo 15:22 al 27, Israel cruza el Mar Rojo con destino a la tierra prometida. A los 3 días de caminar por el desierto, se encuentra con Mara, las aguas amargas. Luego llegan a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon ahí junto a las aguas y a la sombra de las palmeras. Y aquí hay algo que tiene que ver con las naciones. El 70, Ajim, es la letra 16 del alfabeto hebreo y su valor es obviamente 70. Las 70 palmeras representan a las 70 naciones no judías o gentiles existentes en ese tiempo. Según Génesis 4:19, de Noé y su familia descienden 70 naciones. Según Éxodo 1:5, de la familia de Jacob entraron 70 en Egipto. José ya estaba ahí. Las 12 fuentes representan a las 12 tribus de Israel que están saliendo de Egipto. El número 12 habla de estabilidad, habla de gobierno. Esta escena de las 70 palmeras y de las 12 fuentes grafica que Israel sería bendición para las naciones mientras éstas caminan a la Canaán espiritual. Israel es bendición para las naciones. Mientras caminamos a la Canaán celestial. Porque ¿cómo podrán vivir las palmeras en el desierto sin el agua de las fuentes? Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Esa fuente aún está abierta. Israel es esa fuente. Dios ha preparado un oasis de 12 fuentes para que los gentiles puedan descansar y beber de sus aguas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos amar al Dios de los judíos, pero despreciar al pueblo de Israel. Es inconsecuente. No podemos creer en la palabra de los hebreos y darle la espalda al pueblo poseedor de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Pero también se registra que el pueblo de Israel pasó por Mara, las aguas amargas, antes de llegar al oasis de Elim. Mara para Israel podría ser, bueno, vivieron varios episodios, pero Mara podría ser para Israel en el tiempo contemporáneo el holocausto, el genocidio de 6 millones de judíos. Y eso significó que muchos emigraran y buscaran refugio, ¿dónde? En las naciones. Podríamos decir entonces que cada nación que recibió a un judío fue una palmera donde su pueblo halló reposo. Hasta que él llamara a su pueblo de los 4 puntos de la tierra, que ya ocurrió y están regresando. Podríamos entonces también acreditar que Chile fue una palmera y sigue siendo una palmera para el pueblo de Israel. Cuando ellos escapaban del genocidio, Chile tiene la sinagoga más antigua de América, en la 9ª región. Entonces creo que Chile tuvo misericordia, pero hay situaciones que solucionar. Y que nos pone en una situación desventajosa frente al futuro. Gloria a Dios. Dios tenía planeado que las naciones fueran el refugio de su pueblo. Así como María y José escapan a Egipto para que se cumpliera el plan de Dios. Benditos los que han bendecido a Israel. Número 3, Dios oirá la oración de las naciones y del extranjero en su casa. Los extranjeros estaban considerados cuando Salomón consagró el templo. El templo estaba nuevo, 0 kilómetros. Y ese día, en el día de la consagración, este varón eleva una oración al Padre. Y en esa oración, cuando el templo estaba impecable y estaban esperando que el Shekinah, la gloria de Dios, llenara ese lugar y consagrara ese lugar, hay una petición delante de Dios. Y es esta: los extranjeros que estaban considerados cuando Salomón consagró el templo, es graficado en 1 de Reyes 8, 41, 43. Y dice: también el extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, cuando venga de un país lejano a causa de tu nombre, porque ha oído de ti, cuando venga y ore hacia tu casa, entonces oye desde el cielo y actúa de acuerdo a todo lo que está clamando este extranjero. Y respóndele para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu gloria y tu nombre. Estábamos considerados. Las naciones estaban consideradas. Israel sería ha sido desde su creación fuente de bendición para las naciones. Bendito es el Señor. Aplauda al Rey, Dios está aquí. Isaías afirma esto, 56:7. Afirma esta verdad: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No estamos excluidos. Número 4. En la fiesta de Sucot se ofrecía holocausto de intercesión por las 70 naciones no israelitas. Desde el altar de sacrificio en la casa de Dios en Jerusalén se ofrecía sacrificio a favor de las naciones.
Se ofrecía sacrificio. Entre todos los animales escogidos para sacrificar al Señor, las palomas, los corderos, las cabritas, había un animal que estaba destinado a favor de las naciones existentes. Si los reyes de la tierra hubiesen sabido que su bendición estaba en Israel, jamás se habrían levantado contra esta nación, jamás. Mientras Israel esté en la tierra, está acreditada la bendición para las naciones. No porque Israel sea especial, sino porque Dios la escogió. Entonces podríamos decir que es una nación sierva, escogida entre todas las naciones. Es una nación sierva. Dios la escogió, Dios la ungió. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Números 29, del 12 al 35, nos habla de los distintos tipos de ofrendas y sacrificios entre los animales que se llevaban al altar. El novillo se ofrecía a favor de las naciones gentiles para que fueran libres de calamidad. Estas ofrendas duraban 7 días, una semana entera de ofrendas delante del Señor. Cuente, en el primer día, a favor de las naciones, 13 novillos ofrendados y sacrificados. En el segundo día, 12 novillos, según la cita que leí. En el tercer día, 11 novillos. En el cuarto día, 10 novillos. En el quinto día, 9 novillos. En el sexto día, 8 novillos. En el séptimo día, 7 novillos. ¿Cuántos son? 70 novillos. Ahí estábamos nosotros. Siempre hemos estado. Porque Israel es una nación de sacerdotes llamada a interceder por la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué en esta fiesta en Sucot se hacía esta expiación por las naciones? Para que el pueblo de Israel no olvidara que eran peregrinos. Igual que el resto de las naciones. Podemos concluir que esta nación se constituye con el propósito divino de ser bendición para la tierra. La permanencia de Israel hizo posible que el Mesías entregara su vida en la cruz del Calvario, porque la salvación viene de los judíos. Y estamos aquí porque de la raíz de David se levantó el Salvador del mundo. Quinto, la promesa de Abraham, ¿tropezadero o bendición para las naciones? Haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Existen naciones atadas para bendición, pero otras atadas para maldición. Entonces la promesa para Abraham es bendición para una nación y tropezadero para otras. Aquí la maldición dice relación con que no serán prosperados, no lograrán sus objetivos, no serán libres de la violencia ni del hambre. Alguien dirá, yo jamás he maldecido a Israel. Hablar mal, maldición, maldecir, decir mal, desacreditar, poner en tela de juicio. Traigo a la memoria un acontecimiento actual, Venezuela, una nación cuyo presidente maldijo a Israel. Todos los ciudadanos de este país están sufriendo las consecuencias de las acciones y dichos por el presidente Hugo Chávez, cabeza escogida por toda la nación en una posición de representatividad, hace caer a todo un país.
¿Saben por qué? Porque los estatutos del Señor están vigentes. Y esta promesa hecha a Abraham está vigente. Somos responsables ante Dios por el pecado o las nefastas decisiones de nuestros antepasados, pregunta. Cada uno dará cuenta de manera personal, individual, por su propio pecado ante Dios. Eso es verdad. Pero sí nos afectan las consecuencias que traen a las generaciones dichas decisiones. Porque hemos heredado escombros. Escombros de hombres que han decidido en generaciones pasadas y estamos más arriba del cuello con esos escombros. Y no hay quien se ocupe de eso. Así que vengo a decirle a todos, tomemos escoba y acarriemos los escombros. Tenemos que limpiar el territorio porque hay sangre clamando justicia en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Aplauda al Señor, Dios nos habla hoy. ¿Cómo resolver esta situación? Desde nuestra perspectiva, debemos realizar un perdón identificativo frente a este problema. Y un perdón identificativo es asumir que nuestros antepasados obraron mal, pedir perdón por el dolor y el daño causado y ser liberado de las consecuencias de dichas acciones. Pero dentro del concepto hebreo es un poquito más profundo. De ahí viene el término tikkun olam, que vamos a hacer referencia más adelante. Ahora, si no resarcimos el daño hecho, si no quitamos el escombro, estamos en problemas. Porque de no hacerlo, la constitución celestial que determinó que el que maldice a Israel será maldito, vendrá sobre una familia o sobre una nación y le impedirá ser próspera. Y se acrecentará la violencia, la injusticia y la muerte. Chile como nación está afectada por esto. Somos infractores a una ordenanza de Dios. Por lo tanto, la nación está en ilegalidad espiritual. Está establecido por Dios que Israel vuelva a ser una nación con territorio. No lo ha establecido Netanyahu ni lo ha establecido ninguna autoridad sobre la tierra. Es la autoridad de autoridades, el creador de todo el universo determinó que Israel volvería a su tierra, a su territorio. Esto no es un asunto de política humana. Es el reino de los cielos estableciendo su voluntad en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es Dios. Estamos como infractores. No podemos pretender ser bendecidos. Si hemos hecho algún prejuicio, yo no puedo edificar mi felicidad sobre la desgracia de otro. Tenemos que madurar y asumir las responsabilidades que generaciones pasadas no hicieron. Pero hacerlo con humildad, no con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Históricamente, está registrado en las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, se toma una decisión. Se determinó
se iba a determinar, como dice la Escritura, una nación nacerá en un día. Y las Naciones Unidas tendrían que votar para que este decreto se cumpla o aguarde años para que la tierra pueda ver la voluntad manifestada de Dios. Bien, ese día se constituye el Estado de Israel con 33 votos a favor, siendo Estados Unidos y Guatemala determinantes para que se consumara el plan divino del Padre. Luego, el 15 de mayo de 1948, Ben Gurión proclama en Tel Aviv el Estado de Israel, dando lectura al acta de independencia. Israel toma parte del territorio repartido con la nación árabe. Ya es una nación, ya es un Estado. ¿Cuál fue la votación de Chile? Por esta fecha gobernaba nuestro país Gabriel González Videla. Determinó que Chile se abstenía de apoyar el nacimiento del Estado de Israel. Junto a otros países suramericanos como Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, México, votaron en contra. Nuestra nación actuó con un espíritu abortivo. Quería impedir el nacimiento de esta nación judía. Literalmente, Chile se opuso a lo decretado por Dios a través de los profetas que lo establecieron por años. Podríamos decir que literalmente Chile estaba haciendo fuerza, estaba haciendo gallito con Dios. Un espíritu abortivo confrontó la matriz divina que estaba pariendo la nación, como Dios lo había dicho a través de los profetas. Esto es delicado. Esta decisión traería consecuencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Chile se abstuvo, tenía la oportunidad de caer en la promesa de Abraham para bendición, pero se abstuvo. Se lavó las manos. Y creo que debemos terminar con la generación que se lava las manos. Es el tiempo de involucrarnos con el plan de Dios. Que despierten los valientes. Pero esos valientes que se meten a la pelea cuando las cosas están difíciles. No cuando el camino ya está allanado y llegan las multitudes. A esos hombres te está convocando al Señor. A los que saben de batalla, a los que saben desarraigar, arrancar, a los que establecen, a los que derriban aquello que ha sido levantado en contra del propósito de Dios. Valientes. Aleluya. Pregunta, ¿qué estaba viviendo Chile en esa fecha en que González Videla se abstiene de apoyar el nacimiento de Israel? Nosotros experimentábamos un avivamiento sin precedentes que entró por la puerta de Valparaíso el año 1909. El resultado de lo que estaba pasando en Azusa, Estados Unidos, estaba llegando a nosotros. Históricamente no se ha podido esclarecer por qué se detuvo tan pronto. En solo algunos años, lo que entró con fuego, con poder a través de la puerta de Valparaíso comenzó a diluirse y de pronto desapareció. Conversaba con algunos teólogos algunos meses atrás porque he recorrido el país. Y me decían, no hay argumento sustentable para explicar qué ocurrió, por qué se apagó el avivamiento en Chile. Y concluimos lo siguiente, la respuesta de por qué el avivamiento se detuvo
en Chile es que el espíritu abortivo que impidió, el espíritu abortivo que vino sobre Chile, que quiso impedir el nacimiento de Israel como una nación, ese espíritu se vino contra nosotros. Israel nace y nuestro avivamiento muere. Israel nace y al día de hoy 71 años de vida y nuestro avivamiento perece. $70 años de cautividad, Israel 71 años de libertad. Pero en los tiempos de Daniel, él buscó en los libros y se dio cuenta. Y cuando supo que la cautividad había terminado, que era el tiempo de salir de Babilonia, comenzó a enviar cartas para uno y otro lado para hacerles entender que el tiempo había llegado. Estoy aquí para decirles, en la cabeza de Chile, la cautividad para esta nación, los 70 años han terminado. Es el tiempo de despertar. Y en aquel tiempo el Espíritu Santo vino sobre autoridades, vino sobre líderes, generó recursos, hubo un movimiento tremendo. Y fue el Espíritu Santo, por eso no me preocupan los números, porque entenderán y estarán en la convocación aquellos que el Espíritu moverá para esta tarea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vino sobre nosotros el espíritu abortivo y nuestro avivamiento murió. Usted se preguntará, ¿podrá ocurrir algo así, pastor? Estuve en Buenos Aires hace unos meses atrás, escuche esto. Todos sabemos que en la década del 80 Argentina vivió un tremendo avivamiento. Los estadios se llenaban. Aleluya. Milagros por doquier, la gente se salvaba de manera impresionante. Anacondia era solicitado por todas partes. Freyson y otros tantos se levantaron. Argentina ardía en el Espíritu Santo. Pero de pronto, a la década siguiente, en los 90, comienza a apagarse el avivamiento y queda aparentemente nada. ¿Qué apagó el fuego del avivamiento en Argentina? Todos corríamos para estar en algún evento donde estuviera Anacondia, porque algo extraordinario iba a ocurrir. Y en Buenos Aires llegamos a la conclusión, porque quiero que sepa que esto no es tan solo un asunto de Chile, ya saltó a Argentina. Y están queriendo abrazar esto. Y están esperando que Chile haga algo, porque si Chile abre el camino, vendrán los otros países. ¿Qué pasó, pastor? ¿Por qué se apagó el avivamiento en Argentina? Julio de 1994. Aleluya. En la AMIA ocurrió un hecho sin precedentes. Aleluya. La AMIA es una organización de ayuda social para el pueblo de Israel en Argentina. Y un vehículo cargado con explosivos destruye el edificio. Mueren 85 judíos en la cabeza de Argentina, en la capital. 300 heridos. La sangre judía fue derramada en Buenos Aires. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún culpable de aquello. Ningún responsable. Y el que estaba averiguando todo y casi saca la luz, muere sospechosamente. Supuestamente se quitó la vida. Se cree firmemente que el Estado está involucrado en esa masacre. Quiero decirles que al igual que en el Génesis, como la sangre de Abel clamaba por justicia, la sangre de 85 judíos y 300 heridos clama por justicia en Argentina aún.
Y el avivamiento se detuvo. Porque no se ha hecho justicia, no se ha hecho un ticún, no se ha pedido perdón, no se ha cerrado una herida. Y los argentinos perdieron el avivamiento. Estamos frente a situaciones concretas. Esta no es una visión antojadiza. Dios quiere mover a esta nación. Y se nos ha dicho que seremos punta de lanza. Amén, aquí estamos, Señor. Estamos frente a una situación delicada. Queremos escuchar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aplauda al Señor, por favor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Actualmente el Estado de Israel celebra 71 años de nacimiento. Queridos, y podemos decir que es una lumbrera en el desarrollo tecnológico, económico, agrícola. Su desierto ha reverdecido en la medicina, en la ciencia. Un milagro de nación en 71 años. Ha sido enormemente bendecida. ¿Por qué? Porque ha caído en el tiempo de Dios, en el tiempo escatológico para las naciones y para Israel. Entonces aceleró el Señor el proceso de bendición para su pueblo. Y las naciones están sorprendidas frente a lo que ha ocurrido con Israel en estos 71 años. ¿Saben, queridos? Nuestro presidente de la República viajó a Israel y firmó aparentemente 8 tratados con Israel. Y saben, hay uno en tecnología que nos va a favorecer de manera tremenda. Ustedes saben la sequía que hay en Chile. Tenemos un déficit hídrico preocupante. Necesitamos agua. Cosechas enteras se están perdiendo. Y saben, ellos inventaron una máquina que genera agua del aire. Y esa máquina incluso puede ser usada por una familia y le va a generar 25 o 35 litros diarios. Y le trae agua del aire. Esa tecnología va a llegar a Chile porque Piñera fue para allá a darse una vuelta. Y anunciaban por televisión que llega esa tecnología a acabar con nuestra necesidad. Entonces, queridos, ¿qué podríamos graficar? Entonces tendríamos que graficar que la tecnología israelí va a saciar la sed de Chile. Que la tecnología de Israel va a acabar con los desiertos de Chile. Que la tecnología de Israel va a hacer reverdecer nuestros campos. Ellos son la fuente de la que le estaba hablando. Me impresiona el Espíritu. Porque sé que hay sed en la nación, no tan solo natural, sino espiritual. Bendito es el Señor. Aleluya. ¿Qué ocurre con las naciones que votaron a favor de Israel en la ONU? Veamos el otro lado. Estados Unidos votó a favor, es una potencia económica, política, militar, favorecida por Dios. Su moneda y su gobierno, su moneda gobierna el mundo. Y algunos decían, pero podríamos decir es que es Estados Unidos. Bien, bajemos un poco la línea de referencia.
Guatemala también apoyó. ¿Qué pasa con Guatemala? Territorialmente es inferior a Chile. Perfectamente podría calzar en una región, en una de las regiones de nuestro país. Guatemala tiene el favor de Dios porque favoreció a Israel. Y ellos, la nación entera, tuvo el primer presidente cristiano en toda América. Ha tenido un despertar sobrenatural. Por ejemplo, el avivamiento en Almolonga, fruto de la oración en una ciudad, fue transformada. La tierra respondió, dando frutos extraordinarios. Las cárceles de la ciudad fueron cerradas porque la gente se empezó a entregar a Dios. Cosas extraordinarias, se hicieron reportajes de aquello. Pudimos verlo, cómo Dios transformaba una ciudad en Guatemala y cómo la tierra respondía. Queridos, ¿por qué razón? Porque esta nación favoreció a Israel. Les declaro en el nombre del Señor que si Chile se levanta para favorecer a Israel, la tierra va a responder. Nuestro trigo se va a multiplicar. Va a haber una respuesta. Porque está la promesa vigente. El que bendice a Israel será bendito. Bendito Dios. La tierra respondió. Porque estaba en una nación que le había dado el favor a Israel. Guatemala ha tenido un crecimiento sin precedentes en el mundo. ¿Dónde están las iglesias más numerosas de América? Dios les ha dado estrategia, visión para la multiplicación. Existen iglesias de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000 miembros y siguen creciendo y han construido megatemplos. Jamás vistos en Chile. Y nosotros tenemos un potencial económico más grande que Guatemala. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Guatemala tiene el favor de Dios. Guatemala camina bajo principios de honra. Determinó honrar a Israel. ¿Qué podemos ver en Chile? Nuestra nación territorialmente es inmensa. Es superior a Guatemala. Tenemos todo. Esta nación, queridos, y lo sabemos, lo han dicho. Y afuera se dice, esta nación tiene todo para ser el primer país desarrollado de América. Con los mejores estándares de vida, lo tenemos todo. Y nos ha ido bien. Por eso ha llegado tanto inmigrante. Los inmigrantes no van a llegar a una nación que esté mal. Vienen donde las cosas están bien. Pero pareciera que cuando vamos a alcanzar el pic de la bendición, de pronto algo pasa con el cobre, de pronto pasa algo en la naturaleza, de pronto se descalabra todo y foja cero y volvemos nuevamente a intentar y a soñar con esa posibilidad. Pero saben, algo viene sobre Chile que va a transformar a esta nación de manera grande y poderosa. Los que crean eso digan amén. Aleluya, aplauda al Señor. Aleluya. Hay ministerios, queridos, en nuestra nación que han tomado la cobertura de iglesias en Guatemala y traen la visión a Chile. ¿Por qué? Porque visitan Guatemala y ven estos megatemplos. ¡Wow! ¿Cuánto han logrado? Mega iglesias, 15, 20,000. En Chile no existe ninguna de esas. Solamente los egos grandes. Y traen la visión de Guatemala a Chile, el mismo método, la misma forma,
El mismo diseño, y lo traen y lo tratan de instaurar en Chile porque ven que la semilla está certificada, dio fruto, pero lo traen acá. No es el mismo resultado que en Guatemala. ¿Saben por qué? El problema no es la semilla, el problema es la tierra, que tiene que ser sanada, que tiene que ser curada, que tiene que ser libertada, porque esta tierra está clamando justicia. Porque hay sangre que clama justicia. Porque hay que hacer una redención de nuestra tierra. Se está predicando buena semilla en Chile. No vemos resultados. ¿Por qué? Porque hay que sanar la tierra. Estamos perdiendo la semilla. El cielo está listo para parir una nueva nación. Para dar a luz un nuevo Chile. Pero necesita las parteras que estén dispuestos a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Celebra al Señor con aplausos. Viene un tiempo nuevo para nosotros. ¿Por qué en Guatemala sí y en Chile no? El problema no está en la semilla, sino en la tierra. Bendito Dios. ¿Cómo revertir esto? Realizando un Tikkun Olam. Chile a cielo abierto. Tikkun Olam no es una visión cuyo objetivo sea judaizar. Tampoco es un proyecto preterista. ¿Qué es? Es una visión cuyo objetivo es reconciliar las naciones y quitar el escombro heredado por generaciones anteriores. La iglesia es la única entidad en la tierra que tiene el ministerio de la reconciliación. No existe otra entidad. La ONU puede esforzarse en tratar de resolver. No es la entidad. Nosotros somos la entidad. Estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Tenemos el poder de la palabra, tenemos la unción, tenemos la revelación a los ministros para hacer la tarea. Estamos llamados a reconciliar, queridos. Tikkun Olam procede de dos palabras hebreas. Tikkun, reparar o resolver. Olam, el mundo o las naciones. ¿Cómo se leería entonces? Reparando el mundo. Hay cosas que reparar. Hay muros que restaurar. Hay puertas que establecer. Tikkun Olam hace referencia a la acción de reparar el daño. Es la conciencia que a través del Espíritu nos mueve para resolver malas acciones, sanar heridas, quitar yugos de aflicción que están obstaculizando el presente y no nos permiten proyectarnos al futuro. Este acto de reconciliación consiste en 3 pasos. Número 1, desde la perspectiva hebrea. Número 1, reconocer que hemos dañado. Significa identificarnos con el problema que hemos generado. Reconocer que hemos dañado, identificarnos con el problema que hemos generado. Empatizar con el dolor que causamos al prójimo. Entender que generamos una causa y un efecto por nuestras acciones. Número 2, solicitar perdón. Debemos estar conscientes del prejuicio causado para pedir perdón y solicitar ser perdonados, ser exculpados y libertados de la responsabilidad de la culpa. Número 3,
comprometerse a restituir. Muchos se quedan en el primer y segundo paso, pero el tercero tiene que haber una restitución. Tiene que haber una restitución. Esto significa reparar el dolor y las angustias que significaron nuestras acciones, indemnizar los daños morales, éticos, económicos causados. Debe generarse una acción reparatoria. ¿Cuántos dicen amén? Frente a esta verdad que plantea el Tikkun Olam, ¿no le parece a ustedes que debiéramos de pronto hacer un tikkun con nuestra familia? ¿No le parece que de pronto debiéramos hacer un tikkun dentro de nuestra propia comunidad? Quizás debiéramos hacer un tikkun en nuestro propio matrimonio. Es claro que Israel es el reloj profético de Dios para la tierra, para estos tiempos escatológicos que estamos viviendo. Jesús le dice a la samaritana, y reitero eso, la salvación viene de los judíos. Jesús estaba muy claro de esto. Mateo 32 lo deja implícito. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también cuando veas estas cosas, paren las antenas. Es obvio que Jesús llama a poner atención a los acontecimientos que están consignados para que ocurran antes de su segunda venida. Para que este mundo se aperciba con las lámparas encendidas y tengan abastecimiento de aceite. El shofar está sonando y anunciando que el rey está regresando. ¿Cuántos dicen amén? Israel no tan solo, como decía la higuera, Israel no tan solo reverdece en lo natural, sino que Dios está tras cada acontecimiento mundial concerniente a Israel, pujando, porque el cielo está en parto, pujando para que Israel vaya caminando sobre cada palabra profética establecida para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estoy por culminar. El 21 de diciembre del 2017, Estados Unidos toma una decisión. El presidente Donald Trump propone ante la ONU a establecer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Y algunos dirán, Trump, pero es que Trump. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con reyes impíos, queridos, que fueron usados por Dios para cumplir el propósito. Dios usó los cuervos para alimentar a un profeta. Bendito es el Señor. La propuesta se lleva a votación en la ONU. La mayoría de los países, 128 naciones, dijeron no a que Jerusalén fuera capital. 10 países votaron sí, pero solo 2 a la fecha han determinado concretar lo que habían prometido. Y nuevamente, Estados Unidos traslada su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y esto es clave proféticamente, escatológicamente es clave. Traslada la embajada. Trump dijo, permítanme esta chilenada, no estoy ni ahí con lo que dijeron en la ONU. Él toma la decisión, porque dice, cada nación es soberana de establecer su embajada donde estime conveniente. Así que yo traslado la mía.
Y Guatemala, que sabe oler la bendición, dijo, para allá voy yo. Y se izó en Jerusalén la bandera de Guatemala. Guatemala es entendida en los tiempos. Salmo 122, 6. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, los que desean tu bien. Una gran promesa de Dios que vendrá sobre estas dos naciones que ya tienen su embajada allá. Y más bendición para ellos, hermano. Y nosotros aquí, con los egos grandes, sin ver la cosecha, el fruto del poder de Dios manifiesto en la iglesia. Con unos vecinos que perdieron su avivamiento porque aún no resuelven la sangre derramada en la capital. Hay situaciones que arreglar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Chile votó en esta oportunidad, en diciembre del 2017. ¿Cómo votó Chile? Chile votó ahora abiertamente en contra. Dijo no a Jerusalén. Junto a países como Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Uruguay de Sudamérica. No. Pero el Salmo dice, orad por la paz de Jerusalén. Sean prósperos los que desean tu bien. O sea, la situación de Chile se complica más todavía. Esta votación negativa de Chile en diciembre del 2017 deja a esta nación expuesta y vulnerable frente al futuro. Y si el sacerdocio de la nación no se levanta para revertir lo que viene, ¿qué será de nosotros? Cabe destacar que este año, en mayo, en el mes en que Israel celebra su nacimiento como Estado, Chile fue azotado por tornados y trombas marinas que no tenían registro histórico, ni tampoco teníamos la tecnología para poder prevenir dichos acontecimientos. Nunca había ocurrido. La naturaleza está gimiendo para que los santos se manifiesten en esta nación. Queridos, la iglesia de Cristo en esta nación debe tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a reconciliar a las naciones. Debemos abrazar este llamado de Dios y ponernos a favor de nuestra nación, haciendo un tikkun olam con Israel. Si lo hacemos, también estamos confirmando y colaborando con el cumplimiento escatológico asignado por Dios para su pueblo y para su iglesia en la tierra. Para que el Mesías, como dice la Escritura, se siente en el trono de David. Para que Israel sea la capital del mundo y de las naciones, como dice la Escritura que tiene que ocurrir. Para que Jerusalén sea la cabeza administrativa de las naciones y las naciones suban a Jerusalén como antiguamente a tributar, como dice la Escritura. Esta teología del reemplazo no tiene asidero. El Mesías viene por Israel, es cierto, pero también viene por su iglesia. Y de ambas naciones hará una sola. Los judíos no están mal esperando al Mesías. Para ellos va a ser la primera venida.
La iglesia no está mal esperando el Mesías. Para nosotros va a ser la segunda venida. Pero el Mesías viene por Israel para sentarse en el trono de David, para que Jerusalén sea cabeza de las naciones. Y también viene por su iglesia.